Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar presentes en esta ponencia sobre pedagogía prenatal y objetivos de desarrollo sostenible que tengo el honor de impartir en el marco de este primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal. Me presento brevemente, me llamo Manuel Hurtado, soy profesional del social media y de la gestión de la información y desde hace ya bastantes años colaboro en el ámbito de la educación prenatal, siendo en estos momentos miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP, de España, y también de la Organización Mundial de Asociaciones de Educación Prenatal, OMAEP, entidad esta que agrupa a diferentes organizaciones de educación prenatal de diversos países y que desde el año 2005 tiene el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, el ECOSOC. Como os comentaba hace un momento, el objetivo de esta ponencia es hablaros de la educación prenatal, de la pedagogía prenatal y de su enorme importancia a la hora de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y también a la hora de desarrollar e impulsar el desarrollo sostenible. Si me permitís, voy a continuar esta ponencia haciendo uso de una presentación PowerPoint. Pedagogía prenatal y objetivos de desarrollo sostenible. Para los que no estéis familiarizados con ambos términos, tendremos ocasión de hablar brevemente de ellos a lo largo de la presentación, pero antes que nada me gustaría comenzarla haciendo énfasis en el principal mensaje que quiero transmitir en ella, y es ni más ni menos que la educación prenatal es clave para el desarrollo sostenible, y también que la educación prenatal es asimismo clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, su contribución puede ser decisiva para la consecución de estos 6 ODS que aparecen en pantalla. El ODS 1, fin de la pobreza, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas y el 17, alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora ya sí, me gustaría empezar un poco a ir introduciendo el primero de los dos términos de esta fundamentales, los dos primeros términos fundamentales de esta presentación, que es ni más ni menos que la educación prenatal y la pedagogía prenatal. Y quiero empezar introduciéndolo hablando de la primera infancia y que desde hace ya bastantes décadas, afortunadamente existe un amplio consenso sobre pues la importancia de la primera infancia y sobre los enormes beneficios de toda índole que se derivan de una adecuada atención a este periodo de la vida humana. Pues bien, en la actualidad, en numerosas investigaciones científicas que, empezaron fundamentalmente a partir de los años 80 del siglo XX, como digo, numerosas investigaciones científicas y cada vez más evidencian que estos beneficios son aún mayores cuando dicha atención se presta en la fase prenatal a través de la madre embarazada, ya que esto repercute muy favorablemente y de una manera muy superior a la de cualquier otra etapa en la vida en el futuro ser que está por nacer, tanto en su desarrollo físico como emocional, intelectual, en su equilibrio, en sus aspectos morales, éticos, etc. De tal manera que estos descubrimientos científicos están evidenciando que la madre embarazada, con sus pensamientos, sus sentimientos, su forma de vivir, sus estados interiores, puede educar al niño, a la niña, antes de que nazca, entendiendo aquí por educación la capacidad de despertar, de desarrollar todas las capacidades latentes en el individuo, ya sean de orden físico, emocional, intelectual, ético, etc. Efectivamente, estos descubrimientos científicos evidencian que a nivel físico el bebé prenatal construye su cuerpo con los materiales aportados por la sangre de su madre. A nivel afectivo comparte las emociones de su madre, las cuales le llegan por la sangre, por vía hormonal y por vía energética. Y a nivel mental, insisto de nuevo que son las investigaciones científicas las que están corroborando todo esto, a nivel mental, como digo, los pensamientos e imágenes mentales de su madre le influyen. De tal manera que, el papel del padre también es muy importante, ya que puede comunicar con el bebé prenatal con la voz, tocarle, acariciarle y sobre todo darle alegría y confianza a través de una madre feliz y segura. Destacar asimismo la importancia del entorno de la madre embarazada, su entorno afectivo familiar, social, laboral
el ambiente en el que vive, sus relaciones, el apoyo de sus seres queridos, el de su pareja, amigos y amigas, compañeros y compañeras de trabajo y, en definitiva, el apoyo de la sociedad en general. De tal manera que ya nos estamos introduciendo en lo que es la educación prenatal, que más adelante veremos por qué le hemos añadido el calificativo de educación prenatal natural, como se puede ver en la pantalla, y como digo, nos estamos introduciendo en lo que es la educación prenatal, la cual cubre fundamentalmente estas 5 etapas de la vida, como son la preparación a la concepción, el embarazo, el parto, nacimiento y la lactancia. Todos estos conocimientos, reitero una vez más, y no me canso de hacerlo, que estos conocimientos se derivan de las investigaciones científicas cada vez más intensas realizadas a partir de los años 80 del siglo XX. Estos conocimientos, como digo, invitan a madres y a padres a transmitirles a su futuro hijo, a su futura hija, lo mejor de sí mismos en este trascendental periodo prenatal para sembrar en él, en ella, los más bellos valores del ser humano. Y estos conocimientos, y esto pues puede ser muy interesante y de hecho lo reiteraré a lo largo de mi presentación, estos conocimientos también invitan a todos los sectores, al sector público, al sector empresarial, al sector académico, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, etcétera, invitan a prestarles la debida atención de cara a su enseñanza, su difusión, su inclusión en el ámbito social, educativo, etcétera. Bueno, y ahora ya sí estamos en condiciones de hacer, enfocarnos un poco más en lo que consiste propiamente el concepto de educación prenatal, de tal manera que estos conocimientos y otros más, todos ellos basados una vez más, insisto, en investigaciones científicas, todos estos conocimientos recopilados y difundidos de una manera sencilla para que puedan ser llevados a la práctica de una manera natural en la vida diaria de las futuras madres y de los futuros padres, desde antes de la concepción, en la concepción, durante la gestación, en el parto, nacimiento y en el periodo de lactancia, es lo que podemos denominar educación prenatal. Esta educación prenatal de la que hablamos se opera a través de procesos naturales y no ha de ser confundida en absoluto con conceptos tales como estimulación, instrucción, aprendizaje o adoctrinamiento prenatales. Por todo ello, y ahora ya se desvela por qué llamamos a esta educación prenatal natural, por todo ello, porque efectivamente se opera a través de procesos naturales, podemos denominarla también educación prenatal natural. De hecho, esta educación prenatal natural consiste en pequeñas acciones, pequeñas entre comillas, porque son pequeñas grandes acciones, como son, por ejemplo, amar al bebé prenatal, acariciarle, comunicarse con él, pensar positivamente en él, hablarle, cantarle, admirar la belleza en la naturaleza, en el arte, utilizar la imaginación creadora para impregnar al bebé prenatal de las más bellas imágenes y sensibilizarlo a los más nobles valores humanos, deseándole las mejores y más maravillosas cualidades, etcétera, etcétera. Bien, esto es unas breves pinceladas de lo que es la educación prenatal, y para todas aquellas personas que queráis profundizar más en ella, os invito a consultar la web de la Asociación Nacional de Educación Prenatal, ANEP, de España, que es anepeducacionprenatal.org. Asociación de la que, como he indicado en mi presentación, tengo el honor de formar parte de su junta directiva. Bueno, vamos a ver ahora que la educación prenatal puede enfocarse desde múltiples perspectivas y de los diversos enfoques, desde las diversas perspectivas desde las que puede contemplarse. Una de ellas es desde el ámbito de las ciencias de la educación, dando así lugar a lo que se denomina, o a lo que podemos denominar, la pedagogía prenatal. La pedagogía prenatal, novedosa disciplina emergente que está llamada a aportar inmensos beneficios a las personas y a las sociedades, y que es el objetivo de este primer Congreso Internacional de Pedagogía Prenatal, que estoy seguro va a marcar un hito en el ámbito de las ciencias de la educación y en el ámbito del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que introduzco aquí con una definición. Hay varias, pero bueno, una de ellas es esta: es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Muy ligado a el desarrollo sostenible están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y ya empezamos a introducir el segundo de los conceptos clave de esta ponencia, los ODS.
En septiembre de 2015, la ONU, Naciones Unidas y sus Estados miembros aprobaron la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, la cual esboza la visión de futuro de la humanidad y el planeta para el año 2030. Esta agenda se divide en 5 áreas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Y cuenta con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí tenéis los logos de cada uno de ellos. De tal manera que cada ODS tiene una serie de metas específicas y conviene destacar que los 17 ODS se interrelacionan entre sí de tal manera que para alcanzar un determinado ODS es necesario alcanzar también los ODS con los que se encuentra relacionado. Muy importante, y de ahí la importancia que han cobrado y que cada vez están cobrando más los ODS, es que constituyen un marco de actuación para todos los agentes llamados a colaborar en la construcción de un mundo mejor y más sostenible. Gobiernos y administraciones públicas, empresas, sociedad civil, universidades y sector educativo en general, medios de comunicación, etc. Quiero hacer un énfasis en la participación de las empresas en los ODS, de tal manera que la implicación y colaboración de las empresas en la solución de los grandes problemas que afectan a las sociedades, a la humanidad y al planeta han encontrado un marco privilegiado de actuación con los ODS, de tal manera que es lógico que la relación entre responsabilidad social corporativa y ODS sea cada vez más estrecha. Este inciso lo hago para aquellos que hayáis tenido la oportunidad de escuchar la ponencia que realicé en las jornadas de pedagogía prenatal, realizadas en noviembre del año pasado, en la que hablaba de pedagogía prenatal y responsabilidad social corporativa. Bien, y ahora ya retomo el mensaje clave que quiero transmitir en esta ponencia, y es que, lo reitero una vez más, empecé con ella, con este mensaje al principio de dicha ponencia, y es que la educación prenatal es clave para el desarrollo sostenible y asimismo clave para alcanzar los ODS, en especial para estos 6 ODS que muestro a continuación. ¿Por qué es clave la educación prenatal para el desarrollo sostenible? Bien, por limitaciones de tiempo no puedo extenderme mucho, pero sí me gustaría traer aquí una frase que desde que la leí me pareció realmente paradigmática de cómo efectivamente la educación prenatal es clave para el desarrollo sostenible. Esta frase dice así, y es realmente preciosa: el mundo que dejemos a nuestros hijos dependerá de los hijos que dejemos a nuestro mundo. Bueno, y también es clave la educación prenatal para alcanzar los ODS. Vamos a ver a continuación, con un poquito más de profundidad, cómo la educación prenatal puede contribuir decisivamente, en especial a estos 6 ODS de los que hemos hablado hace un momento y que, bueno, pues son ciertamente de una vital importancia para el futuro de las personas y de las sociedades, como por otra parte son los demás ODS. Bueno, vamos a hacer aquí brevemente, de nuevo las limitaciones de tiempo me impiden poder profundizar más en cada uno de estos temas, pero bueno, vamos a enumerar cada uno de estos ODS con el enunciado que Naciones Unidas ha dado a cada uno de ellos, y al mismo tiempo haciendo una muy breve mención de cómo la educación prenatal puede contribuir a cada uno de estos ODS. Empezamos con el primero de ellos, con el ODS 1. Su enunciado es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Y bien, pues aquí la educación prenatal puede contribuir a la consecución de este ODS en tanto y en cuanto que invertir en educación prenatal es muy rentable a todos los niveles, también en términos económicos, toda vez que permite mitigar la pobreza, aumentando la productividad a través de un desarrollo humano propiciado desde el periodo prenatal. Otro de los ODS en los que la educación prenatal es clave para su consecución es el ODS 3, cuyo enunciado es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y aquí la educación prenatal interviene en tanto y en cuanto que es una forma de prevención muy eficaz, puesto que no solo evita ciertas deficiencias y ciertos problemas, sino que interviene en la salud física y psíquica del individuo. Pasamos al siguiente ODS, el ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bueno, pues aquí, evidentemente, esta frase la habéis visto enunciada de una manera u otra, supongo que varias veces, y es ni más ni menos hacer énfasis en el hecho de que no existe una forma transformadora más poderosa que la educación para construir un futuro mejor para todos. Y en este sentido, los conocimientos que aporta la educación prenatal natural deberían ser dados a conocer a las jóvenes mucho antes de que esperen un hijo. Esta educación prenatal natural debería efectuarse ya desde el sistema educativo, transmitiendo a las futuras mamás y a los futuros papás toda su riqueza. Por consiguiente, estos conocimientos, los conocimientos que aporta la educación prenatal, deberían integrarse a sí mismos en la formación de los profesionales de la educación.
y deberían también ser enseñados y difundidos en todos los sectores, público, empresarial, académico, sociedad civil, medios de comunicación, para así poder prestarles la debida atención de cara a su aplicación y a su inclusión en políticas y programas educativos, sociales, de salud, etc. Retomamos la contribución de la educación prenatal a otro de los ODS, en este caso el ODS 5, que es lograr la igualdad entre todos los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y aquí la educación prenatal pone en valor el papel de la mujer, del adolescente, de la joven, al tiempo que destaca la relevancia de hombres y mujeres. El siguiente ODS, para el cual la educación prenatal es clave, es el ODS 16, cuyo enunciado es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En este sentido existe bibliografía sobre la amplia bibliografía, por otra parte, sobre la relación entre el periodo prenatal y la génesis de la violencia, así como entre el periodo prenatal y la génesis de una cultura de paz, a través de una gestación que aporte las bases de un carácter sano y equilibrado. Y ya por último nos remitimos al ODS 17, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, un ODS en el que también la educación prenatal puede aportar mucho, toda vez que la educación prenatal necesita de todos los sectores. Esto lo hemos comentado más de una vez a lo largo de esta presentación. Insistimos aquí una vez más, la educación prenatal necesita de todos los sectores, público, empresarial, académico, sociedad civil, medios de comunicación, etcétera, de cara a su enseñanza, su difusión, su inclusión en el ámbito social, educativo, etcétera, con vistas a un genuino desarrollo sostenible. Hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de la educación prenatal, pero bueno, de la educación prenatal y los ODS. ¿Y cómo entra en juego la pedagogía prenatal? Bueno, pues anteriormente hemos señalado que es muy importante que la educación prenatal se enseñe dentro del sistema educativo. Hemos señalado también que dichos conocimientos, los que aporta la educación prenatal, es importante que se integren en la formación de los profesionales de la educación y que asimismo sean enseñados y difundidos en todos los sectores, público, empresarial, académico, sociedad civil, medios de comunicación, etc. Pues bien, es aquí donde la pedagogía prenatal puede y debe desempeñar un papel relevante, enseñando la educación prenatal de la manera más didáctica posible, adaptando y enfocando los contenidos en función de la audiencia a la que en cada caso vayan dirigidos y elaborando programas educativos y formativos. Ya quiero ir finalizando esta presentación y resumo una vez más el mensaje clave que quiero transmitir en ella. Y es que la educación prenatal y también la pedagogía prenatal, por supuesto, son claves para el desarrollo sostenible y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en especial, como hemos visto, los ODS 1, 3, 4, 5, 16 y 17. Y no me resisto a citar de nuevo esta frase que realmente para mí, como os he indicado anteriormente, resume perfectamente la importancia de la educación prenatal en el ámbito del desarrollo sostenible. La cito una vez más, sabiendo que es ciertamente una cita que da para reflexionar al mismo tiempo que es una cita realmente bonita. El mundo que dejemos a nuestros hijos dependerá de los hijos que dejemos a nuestro mundo. Bien, nada más. Muchas gracias. Hasta aquí esta presentación en la que espero haber transmitido la importancia de la educación prenatal y de la pedagogía prenatal de cara a la consecución de los ODS y de cara al desarrollo sostenible. Muchas gracias. Bien, y hasta aquí esta presentación, que espero que haya resultado de vuestro interés, y espero también con esta presentación y con esta ponencia haber cumplido mi objetivo, que no es otro que el de despertar el interés sobre la educación prenatal, la pedagogía prenatal y sus maravillosas aplicaciones a la hora de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible y a la hora de trabajar en el desarrollo sostenible. Ya para finalizar, quisiera realizar una llamada a la acción a todos aquellos agentes, a todos aquellos sectores que están implicados en la consecución de los ODS y que he tenido, el gusto de mencionar a lo largo de mi presentación, como son el sector público, el sector empresarial, las entidades sin ánimo de lucro, los medios de comunicación, la universidad y el sector educativo en general, y en definitiva todas aquellas personas y todas aquellas organizaciones que se sientan interpeladas en colaborar para conseguir un mundo mejor y más sostenible. Esta llamada a la acción es que, realmente me gustaría que más bien antes que después la educación prenatal y la pedagogía prenatal tuvieran el maravilloso lugar que por derecho propio le corresponde a la hora de efectivamente hacer de este un mundo mejor y más sostenible y trabajar en colaboración con todos estos sectores que he mencionado en pro del desarrollo sostenible. Y nada más, ya ahora sí, finalizo. No sin antes, agradeceros muy sinceramente a todas las personas que habéis tenido la
gentileza de estar presentes en esta ponencia y, bueno, pues deseando que podamos vernos en futuras ocasiones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.